Hola a todos y bienvenidos a este análisis exhaustivo del conflicto más devastador de toda la historia de la humanidad. Hoy nos embarcamos en un recorrido para intentar comprender de verdad la magnitud, las estrategias y, por supuesto, las tragedias de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a abordar esto con el máximo respeto y rigor, ciñéndonos a los hechos para entender cómo, literalmente, el mundo entero acabó envuelto en llamas. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Para no perdernos en un evento tan gigantesco, hemos dividido este mapa de ruta en 5 fases súper claras. Primero, el camino hacia la guerra. Luego, la guerra relámpago. Tercero, frentes mundiales y puntos críticos. Cuarto, el avance aliado. Y para terminar, el colapso y el final. Capítulo 1. El camino hacia la guerra. A ver, todo esto arranca con las durísimas condiciones económicas que el Tratado de Versalles impuso a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Básicamente, asfixiaron al país. Y claro, esto creó el caldo de cultivo perfecto para que un dictador oportunista como Adolf Hitler llegara al poder, apoyándose en un discurso de nacionalismo radical y de expansión absoluta. Y aquí viene un nivel de hipocresía política que parece de película. En agosto de 1939, el mundo se quedó atónito cuando la Alemania nazi y la Unión Soviética, dos enemigos ideológicos a muerte, firmaron un pacto secreto de no agresión. Básicamente se estaban repartiendo Polonia por la espalda. Esto dio luz verde a la invasión alemana el 1 de septiembre de 1939, lo que finalmente obligó a Francia y al Reino Unido a decir hasta aquí y declarar la guerra. Pasamos al capítulo 2. La guerra relámpago. Y aquí es donde la maquinaria se acelera a un ritmo que el mundo no había visto jamás, dejando a media Europa en un estado de terror y desconcierto total. ¿Por qué funcionó tan bien esta famosa Blitzkrieg? Pues porque era una táctica militar totalmente revolucionaria. En lugar de la vieja y lenta guerra de trincheras, los alemanes lanzaban fuerzas acorazadas a toda velocidad para romper las líneas de defensa tradicionales, desorientar al enemigo y rodearlo por completo antes de que pudieran siquiera pestañear. Fijaos en este efecto dominó en pantalla, porque es implacable. Polonia cae en cuestión de semanas. Luego, en la primavera de 1940, van a por Dinamarca y Noruega. Y para mayo, arrasan con los Países Bajos, Bélgica y la propia Francia. Es increíble la cantidad de territorio que conquistaron en tan poquísimo tiempo. Francia pensaba que estaba segura tras su inmensa línea Maginot. Pero los alemanes hicieron algo que se consideraba imposible. Metieron sus tanques por el espeso bosque de las Ardenas. Este movimiento dejó a las fuerzas aliadas completamente acorraladas contra el mar, lo que nos lleva a ese milagroso rescate naval en Dunkerque, donde una flota desesperada logró evacuar a más de 300.000 soldados justo antes de que Francia cayera. Pero entonces, cegado por el éxito, Hitler comete una traición monumental. Rompe su pacto con Stalin. Lanza la Operación Barbarroja y mete entre 3 y 4 millones de soldados del eje en la Unión Soviética. Avanzaron muchísimo, sí, pero se quedaron congelados, literalmente, a las puertas de Moscú. ¿La razón? El ejército alemán carecía de algo tan básico como abrigos de invierno o suministros para soportar ese frío tan brutal. Llegamos a la tercera parte, frentes mundiales y puntos críticos. Hasta ahora, esto era predominantemente una guerra europea. Pero un ataque sorpresa de Japón en diciembre de 1941 a Pearl Harbor despertó al gigante militar que era Estados Unidos, convirtiendo esto en un conflicto verdaderamente global. Entonces, el punto clave es ver cómo quedaron configurados los bandos. Por un lado, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Y enfrente, las potencias aliadas, el Reino Unido, la inmensa Unión Soviética, los recién llegados Estados Unidos y la resistencia de Francia. Dos bloques gigantescos en una lucha desesperada a lo largo de múltiples continentes. Y llegados a este punto, con un eje que parecía imparable, dominando Europa, África y el Pacífico, toca hacerse la gran pregunta. ¿Qué pasó exactamente para que los aliados lograran frenar esta marea y cambiar las tornas? Y esto ilustra de maravilla cómo un pequeño detalle puede cambiar la macrohistoria. Resulta que la captura de un solo submarino alemán permitió a los aliados hacerse con una máquina Enigma totalmente intacta. Al descifrar los códigos de esta máquina, la inteligencia británica pudo empezar a anticipar los movimientos secretos de los alemanes. Fue un auténtico punto de inflexión. Gracias a esa inteligencia y a un esfuerzo logístico sobrehumano, el avance del eje se frenó en seco en 3 continentes entre 1942 y 1943. En el Pacífico, la batalla de Midway destrozó a la flota japonesa. En el norte de África, los pararon en el Alamein. Y por supuesto, la devastadora batalla de Stalingrado, donde rodearon a unos 600.000 soldados del eje entre las sangrientas ruinas de la ciudad. Cuarta parte. El avance aliado. Ahora la narrativa da un giro de 180 grados.
Las fuerzas aliadas, respaldadas por una superioridad industrial increíble, empiezan a montar un contraataque sistemático desde varios frentes. Empujan desde el norte de África y logran saltar a Sicilia y luego a la península italiana. Esta presión constante provoca el arresto de Mussolini y hace que el régimen fascista colapse desde dentro. De repente, Alemania tiene que desviar recursos urgentemente para defender un nuevo y muy vulnerable frente en el sur. Pero la gran ofensiva llegó por el oeste el 6 de junio de 1944, la Operación Overlord, o el Día D. Su éxito fue una mezcla de engaño táctico masivo, creando ejércitos falsos en Calais, y una suerte tremenda con el clima. Consiguieron desembarcar a 2 millones de hombres en las playas de Normandía, logrando romper por fin el famoso muro del Atlántico de Hitler. Es absolutamente necesario hacer una pausa solemne aquí. A medida que las tropas aliadas y soviéticas avanzaban y liberaban campos como Auschwitz, el mundo descubrió la atrocidad más oscura del conflicto, el Holocausto. Fue un genocidio metódico e industrializado que resultó en el asesinato sistemático de aproximadamente 11 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos, víctimas de la ideología más extrema. Llegamos a la quinta y última parte, el colapso y el final. Para 1945, el eje estaba completamente agotado, rodeado y totalmente superado por la fuerza industrial y numérica de los aliados. Alemania quedó atrapada en un cerco absoluto. Los soviéticos avanzaban sin piedad por el este y los aliados presionaban por el oeste. La batalla de Berlín fue pura desesperación. Obligaron a luchar hasta a niños y veteranos entre los escombros. Al final, la ciudad cae, Hitler se suicida en su búnker y Alemania firma la rendición incondicional en mayo de 1945. Pero la guerra seguía al otro lado del mundo. Las batallas finales en el Pacífico, como Iwo Jima y Okinawa, fueron de una brutalidad extrema, incluyendo los famosos ataques suicidas de los kamikazes. Para forzar la rendición de Japón sin tener que llevar a cabo una invasión terrestre prolongada, Estados Unidos tomó la decisión sin precedentes de lanzar 2 armas nucleares devastadoras sobre Hiroshima y Nagasaki. De 50 a 80 millones. Ese es el coste humano estimado de estos 6 años de guerra. Tenemos que detenernos un segundo para intentar asimilar de verdad esta cifra. Es una cantidad de pérdida humana tan inmensa que equivale a vaciar países enteros de nuestro mapa actual. Así que, al terminar este recorrido, y habiendo visto los pactos rotos, el nivel de destrucción tecnológica y los extremos tan oscuros a los que puede llegar una ideología, nos queda una reflexión fundamental. Con una pérdida de vidas tan incomprensible, ¿cuál es la verdadera lección sobre la fragilidad de la paz que el mundo moderno aún se niega a aprender? Gracias por acompañarnos en este análisis.